El Patronato de Panamá Viejo y Banismo tienen el honor de ofrecerles como parte de las actividades de conmemoración del 501 aniversario de fundación de la ciudad de Panamá, un 15 de agosto de 1519, la ponencia de la doctora Bethany Aram, titulada Fundación, Esclavitud y Repartimiento, el legado de Pedrarias Dávila. La doctora Aram es formada como historiadora en las universidades de Yale y Johns Hopkins en los Estados Unidos y actualmente es profesora del área de Historia Moderna de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla, España. Ha publicado artículos en diversas revistas científicas y es autora de varios libros, entre los que destacamos La Reina Juana, Gobierno, Piedad, Dinastía en 2001 y La Leyenda Negra y Leyendas Doradas en la Conquista de América. Pedrarias y Balboa en 2008, que está siendo reeditado en estos momentos para formar la nueva obra titulada La Apertura del Pacífico de Panamá, más allá de las leyendas. La doctora Aram es especialista en la historia temprana de Panamá y con su trabajo ha aportado novedosos e interesantes datos sobre dos de los personajes más relevantes de la época colonial para la historiografía panameña, Pedrarias Dávila y Vasco Núñez de Balboa. La doctora Aram, a través de la documentación inédita a la que ha tenido acceso principalmente en los archivos de Condes de Puñorrostro, logra aportar una nueva perspectiva más informada y sofisticada de estos dos hombres, que va mucho más allá de la tradicional visión del villano y el héroe que nos han enseñado en Panamá. En la ponencia hoy de la doctora Aram explora el legado que nos dejó Pedrarias Dávila al fundar la ciudad de Panamá, analizando, contextualizando históricamente, analizando el bagaje cultural y militar que trajo desde España y cómo estas circunstancias afectaron a los primeros pobladores de esta ciudad compuesta por españoles, indígenas y africanos, cuyas relaciones, interacciones y luchas forjaron la sociedad que hoy en día conocemos. Con esta ponencia, Patronato de Panamá Viejo y Banismo, cumplimos con el compromiso de aportar al conocimiento de nuestra historia, sobre todo Panamá Viejo, sitio patrimonial que llevamos más de 25 años recuperando y revalorizando para disfrute de todos. A continuación los dejamos con la ponencia de la doctora Aram. Muy buenas tardes, soy Bethany Aram, profesora de Historia Moderna en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y conecto con ustedes con mis pensamientos actualmente con el pueblo de Panamá en la conmemoración de la fundación de su ciudad. Voy a abordar la cuestión de la fundación de ciudades, esclavitud y repartimiento en torno al legado de Pedrarias Dávila en tres partes. Primero, comentando el bagaje que Pedrarias llevaba a tierra firme. Segundo, los incentivos que ofreció para la fundación de Panamá Viejo. Y finalmente, enfocándome en el papel de la población de orígenes africanas, así como la indígena y sobre todo la población femenina en ese momento fundacional. Me baso en un artículo con el profesor Rafael Obando que escribimos sobre la violencia en la conquista, concretamente en relación con las instituciones de encomienda y de esclavitud, en un número de Historia Social de 2017 y también en mi libro Leyenda Negra y Leyendas Doradas, editado por Marcio Pons en 2008, reeditado con la Fundación Puñorrostro como La Apertura del Pacífico desde Panamá, más allá que las leyendas, en ocasión del 5º centenario de la fundación de la ciudad de Panamá Viejo y este año. Igualmente me apoyo en los trabajos de mi colega Jorge Díaz Ceballos, aparecidos tanto en Colonial Latin American Review como en su libro
publicado este año de 2020, Poder Compartido, Repúblicas Urbanas, Monarquía y Conversación en Castilla del Oro, 1508 a 1573, así como la necesidad de responder de las preguntas hechas por algunas de las personas que tuve el placer de conocer y con quien tuve la oportunidad de colaborar en torno a las excavaciones realizadas en Panamá Viejo en 2018. Me refiero a las excavaciones dirigidas por los profesores y doctores Juan Guillermo Martín y Tomás Mendizábal, así como Giovanni Hernández Mora y Javier Rivera Sandoval. Y las preguntas que me fueron hechas por las personas colaborando allí, como fueron Vanessa Sánchez, Luis Domínguez, Raisha Erlenbaum, Yadija de Valle, Verónica Pace, Thomas Jurado, Yariani Roca, Celeste Aparicio y Jenny Smith. Y entre otras cosas, me preguntaron si había negros, si había población de origen africana en la fundación de la ciudad. Igualmente, me preguntaron por las mujeres en esos momentos fundacionales y su papel. Entonces, esa es la idea, abordar estas cuestiones en relación con el legado de Pedrarias, en relación con el bagaje que llevaba a tierra firme, pero también en sus implicaciones y sus aplicaciones, así como el impacto que tuvieron en las poblaciones indígenas encontradas, las poblaciones africanas llevadas de forma temprana y fundamentalmente en las mujeres. Al mismo tiempo compartiré algunas imágenes y algunos datos de la base de datos del proyecto Art Empire que pusimos en línea en ocasión del 5º centenario de la conmemoración de la fundación de la ciudad y que sigue siendo una obra en curso que estamos mejorando y ampliando todos los días. El primer tema. El bagaje que Pedrarias llevaba a tierra firme. La exigencia real de obtener provecho económico del indígena por una parte y de asegurar su denominado buen tratamiento por otra, se plasmó en la regulación y justificación de la posibilidad de imponer la esclavitud mediante la guerra justa contra el indio que resistía la imposición de la fe católica y del poder de los reyes de Castilla, es decir, contra el indio que se determinaba rebelde. De allí el famoso requerimiento del documento elaborado por la Junta de Burgos para regular la supuesta guerra justa. Y documento facilitado a Pedrarias Dávila para invitar a los indígenas encontrados a aceptar de buena voluntad la fe católica y la dominación del rey de Castilla. Y si no lo hiciesen, para justificar legalmente cara a la corona de Castilla y cara a la región, para justificar la captura de esclavos, la imposición de la esclavitud. El texto debía ser leído en voz alta y traducido a los grupos de los pueblos encontrados como procedimiento formal para exigirles, bajo explícita amenaza de guerra y esclavitud, el sometimiento a los reyes de Castilla y sus representantes. De esa manera quedó más que establecida la guerra justa cuando el capitán declaraba, y cito, que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas las partes y maneras que yo pudiere, y vos sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de sus altezas. Tomaré vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y despondré de ellos como su Alteza mandare. Vos tomaré vuestros bienes y vos haré todos los males y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor y le resisten y contradicen.
final de la cita. Es un documento brutal que se extendió por toda América. Y así se proclamó, intentó reforzar la justificación explícita de la esclavitud indígena mediante la guerra. La alternativa claramente era el sometimiento por parte de los grupos requeridos y la colaboración con los invasores mediante pues, instituciones como serían posteriormente la encomienda o repartimiento. La armada que partió de Sevilla hacia tierra firme bajo el mandado de Pedrarias de Ávila en 1513 aplicó esas instrucciones en forma del requerimiento antes de llegar a tierra firme en la isla de Santa Marta, de camino a Santa María la Antigua del Darién, y fue de hecho en una de esas entradas donde Gonzalo Fernández de Oviedo estrenó la práctica de leer el documento públicamente antes de emprender hostilidades, con el resultado predecible de que la población huyera ante una proposición indudablemente poco atractiva, en el caso de que fuera comprensible. Tras esta guerra supuestamente justa, las personas condenadas a la esclavitud se expusieron a otras dos formas de violencia. Por un lado, el desplazamiento geográfico forzoso y por otro, el carimbo o hierro candente que acompañó el proceso de asignar un valor económico, un precio al ser humano, con el quinto del mismo para las arcas reales. O sea, hablando de este bagaje, tenemos primero el requerimiento y luego el procedimiento fiscal de quintar los bienes para cobrar la parte de la hacienda real. Si bien la guerra justa se abordaba desde el derecho romano, el quinto de botín, al igual que el requerimiento, tenía precedentes en la conquista islámica que se extendió a la península ibérica a partir del siglo VIII, así como la posterior expansión cristiana por el Mediterráneo, el norte de África. No nos olvidemos de que Pedrarias de Ávila mismo se destacara en la toma de Orán y Bujía justamente antes de viajar a América, y también esa práctica de guerra y su justificación también se extendiera por parte de los poderes ibéricos por la costa de África, la costa atlántica de África. Al igual que en el Mediterráneo, la esclavitud por guerra ya existía en el Istmo desde hace más que 1000 años. El requerimiento del quinto, sin embargo, llegaron con Pedrarias y provocaron rechazo, resistencia, no solamente por parte de las poblaciones indígenas, sino también entre sus predecesores de Castilla, o sea, Balboa y sus compañeros. Pedrarias, es decir, Pedrarias fue acompañado por y ordenado a imponer un aparato fiscalizador y obligado a destinar el quinto del oro y de todos los bienes obtenidos, es decir, también el quinto del precio de cada esclavo a las arcas reales. Ahora, en este nuevo sistema fiscalizador, acompañado por muchas más personas, más que 1500 personas, que era imposible sostener desde el pequeño asentamiento de Santa María la Antigua del Darién, durante 3 meses. Al final del año 1514, el Consejo de Gobierno, es decir, Pedrarias de Ávila, el obispo y 3 oficiales fiscales acordaron permitir la exportación de esclavos indígenas quintados y herrados desde Santa María la Antigua hacia la Española, Jamaica, Cuba y San Juan, fundamentalmente para obtener a cambio provisiones, en un intento de aliviar la situación alimenticia realmente
desesperada durante esos meses. Ahora bien, como contrapunto a la esclavitud para los que resistían el requerimiento, se promocionaba el denominado buen tratamiento, es decir, la comunicación, las relaciones de intercambio comercial, por supuesto, asimétricas y basados, por supuesto, en un modelo paternalista o de amor que no tenemos por qué suscribir, compartir, y mucho menos compartir para poder intentar analizar y entenderlo. Ese modelo fue el que dirigió las relaciones entabladas con las poblaciones indígenas que no fueran esclavizadas, que no resistían abiertamente a las incursiones ni a los asentamientos cristianos. Y se trataba de un esfuerzo para entablar relaciones económicas, comerciales, culturales y también sentimentales entre poblaciones. En este sentido, mi colega Jorge Díaz Ceballos ha hecho hincapié en el papel como mediadora cultural de doña Isabel de Corral, intérprete, también cacica, naboría entre las poblaciones de las poblaciones en torno a Santa María la Antigua del Darién, pero también con importantes lazos a las élites de la zona de Urubá. Y fue una naboría inicialmente asignada a Diego de Corral, uno de los colonizadores con Balboa. Fue también madre de Ana Corral, quien a la muerte de Diego Corral recibió en encomiendas las naborías de su padre, muy al pesar de Gonzalo Fernández de Oviedo, que asimismo quería la misma asignación. Isabel de Corral fue, después de la muerte de Diego de Corral, la pareja de Julián Gutiérrez, que participó junto a ella en expediciones comerciales y también evangelizadores por el Golfo de Urabá, hasta el punto de que el gobernador de Cartagena, Pedro de Heredia, llegó a secuestrar tanto a Isabel Corral como a su pareja Julián Gutiérrez y fue acusado de intentar violar a la primera, a Isabel Corral. En su defensa, Heredia argumentó que solamente quería obligarle a ella a tomarle amor, cito, para revelarle los secretos de la tierra. Sin embargo, ambos, Corral y Gutiérrez, lograron escaparse para volver a Acla y Santa María la Antigua del Darién y fueron claves en las relaciones tanto comerciales, o sea, el denominado rescate, como la temprana introducción del catolicismo en la región. 500 años después, mientras se extendían sus relaciones comerciales y también culturales por la zona de Urubá, puede parecer inevitable al mismo tiempo la fundación de la ciudad de Panamá. Sin embargo, no fue nada claro ni seguro en su momento, y no por la oposición del pueblo de pescadores vecino al sitio elegido para el trazado del pueblo de la ciudad, sobre todo por proximidad al puerto, que fue fundamental, tal como el rey Fernando había indicado, sino que no fue nada claro ni fácil debido a la resistencia de los propios soldados, los propios pobladores. Tal como Pedrarias había declarado, y cito, los cristianos no tienen otro fin sino ir en las entradas y traer oro esclavos para irse a Castilla y teniendo este fin, hablarles en poblar es tocar en el Espíritu Santo.
Sin embargo, Pedrarias tenía la obligación, el rey le había mandado fundar pueblos entre el Atlántico y el Pacífico para facilitar el comercio y las comunicaciones. Y para ese cometido tenía que ofrecer incentivos a los pobladores y pedirle al rey que los confirmase. Y uno de los incentivos más importantes, una vez elegido el mejor sitio para la fundación de Panamá, era precisamente la posibilidad de recibir encomiendas, asignaciones de nativos bajo su tutela para los pobladores, sobre todo los pobladores que en el caso de estar casados, pues se comprometían a traer a sus esposas de Castilla o que los tuviesen ya residiendo o en condiciones de residir en la ciudad nuevamente fundada. Ahora, ¿cómo podría Pedrarias convencer a los demás soldados a sentarse? Pues para los que no tuviesen encomienda, incluso para algunos de los grandes encomenderos, la posibilidad de exportar esclavos seguía siendo un incentivo fundamental. Y también lo era la asignación de solares en el pueblo cuidadosamente trazado. Pero esta cuestión de el manejo de la mano de obra indígena que había resistido la imposición del poder castellano y por ende esclavizada, pues era bastante delicada y también importante según la permanencia de la ciudad a gestionar. Una de las cuestiones fundamentales ligadas a la ciudad fue precisamente tener la casa de la fundación y quinto de esclavos y de oro. Es decir, que la misma marca que se aplicaba a las barras de oro fundido, pues también se debería, por órdenes de Carlos V en 1519, aplicar a los muslos o a las caras de las personas esclavizadas. Ahora, este procedimiento ya se había demostrado contraproducente, pero la cuestión, aparte de la imposición del símbolo imperial, las columnas de Hércules, la famosa leyenda de Castilla de Oro, era quien debidamente marcado y fiscalizado quien se podía exportar. Ahora, una de las provisiones importantes concedidas por Pedrarias de Ávila a los primeros soldados que acordaron asentarse en la ciudad de Panamá fue precisamente la licencia para sacar y vender los esclavos, y cito, indios varones de 20 años arriba a los vecinos de otros pueblos e islas. Hasta ese momento, cualquier esclavo legalmente, cualquier persona legalmente esclavizada desde América, desde tierra firme, se tenía que quintar en Santa María la Antigua del Darién. Fue la única casa de fundición donde se podía efectuar ese procedimiento, que fue ligado por imperativo real a la fundación de ciudades. Y fue con la fundación de Panamá en que Pedrarias admitió el traslado de otra fundación y fundición y la posibilidad de quintar los esclavos obtenidos en la guerra supuestamente justa, la posibilidad de quintar esos esclavos en el entorno urbano mediante ese procedimiento fiscalizador y judicial.
y posteriormente la posibilidad de exportar a los que eran varones mayores de 20 años. Fundamental esa provisión en su impacto demográfico, fundamental en su impacto no solamente sobre los hombres nativos que resistían el poder castellano en la región, sino también pues, en las mujeres, en los niños y en realmente toda la población. Por lo tanto, si los hombres se llegaban a poder, los hombres esclavizados llegaban a poder exportar legalmente, pues las mujeres no se exportaban. Las mujeres y los niños se reconocían la necesidad de su trabajo, la clara necesidad de su trabajo para mantener a la ciudad nuevamente fundada. El trabajo femenino resultó imprescindible en la ciudad y para la supervivencia de los habitantes de la misma. Según Pedrarias explicó en su respuesta a las acusaciones en su contra de Gonzalo Fernández de Oviedo, y cito: «Allá es imposible vivir ni poderse mantener los cristianos sin que les ayuden los indios a sostener y mantener y les hagan de comer». Este es en el punto 31 del documento del Archivo de los Condes de Puño en Rostro, ahora disponible al público en la base de datos de Art Empire. Es un documento muy largo con varios puntos de respuestas. También habla de la esclavitud, la esclavización de los hombres que resistían el requerimiento y la exportación de estos hombres, porque no era posible tenerlos como esclavos en la tierra. Pues respecto a las mujeres, era desde el punto de vista del asentamiento castellano fundamental su trabajo para la supervivencia. Y fue aún más explícito que Pedrarias en 1533, el gobernador Francisco de Barrionuevo, cuando llegó al istmo con varias hijas y sobrinas casamenteras, así como 40 hombres esclavizados negros y 30 mujeres esclavizadas negras. Y Francisco de Barrionuevo, en ese momento de llegar como gobernador, no dudó en informar al rey de que esta tierra era muy diferente de lo que había conocido anteriormente en Nueva España, porque en tierra firme insistió que cada 2 hombres en la tierra requerían por lo menos a una mujer indígena para moler el maíz, preciso para su propio sostenimiento, su propio sustento, cada día. O sea que una mujer era necesaria para que pudiesen comer cada 2 hombres, a estimación de este nuevo gobernador. Una vez instalado en Panamá, Barrionuevo solicitó los servicios de 2 mujeres indígenas de la encomienda de Francisco Pizarro en las Islas de las Perlas, que habían trabajado también para abastecer los navíos que fueron al descubrimiento del Perú. Y en esta ocasión, la tarea de las mujeres, estas 2 mujeres de las Islas de las Perlas, era ir a la ciudad de Panamá, de Panamá Viejo, para enseñar a las esclavas negras de Barrionuevo a moler el maíz y hacer el pan de la tierra. Y el rey a posteriori aprobó la medida, de alguna forma una medida de emergencia, con la provisión de que las mujeres indígenas debían de recibir el sueldo debido para los 2 meses y medio que habían trabajado enseñando a moler el maíz y hacer el pan de la tierra. Tenemos datos muy fragmentarios sobre estas mujeres en la encomienda de Pizarro en las Islas de las Perlas, sobre sus alumnas de origen africana, pero sí también tenemos una información complementaria que permite contextualizar el papel de esa mano de obra fundamental de distinta origen
en la fundación y sustento temprano de la ciudad. Se puede documentar la llegada de personas esclavizadas de diversos orígenes americanos, ibéricos y también africanos al istmo a partir de 1513 y a Panamá Viejo a partir de su fundación. Tenemos, por ejemplo, una licencia del rey Pedrarias para pasar en 1513 a 12 esclavos de Castilla a tierra firme, con la condición de que, y cito, que sean cristianos de 12 años a esta parte. Es decir, que estamos en esos primeros momentos ante una población esclava, a veces denominada negra, otras veces blanca, con experiencia en muchos casos ya en la península ibérica o en territorios ya ocupados por la corona. También con experiencia en la cultura hispánica y con la religión católica. Y vemos en los años siguientes licencias para muchos oficiales y otras personas que lo pidiesen para pasar a esclavos o negros o blancos a cuentagotas en su acompañamiento a tierra firme. O sea, Barrio Nuevo es un caso, pero también sería otro. El obispo Tomás de Berlanga, que entre otras cosas pues deseaba la mano de obra para la reconstrucción de la Catedral de Panamá. Pues no podemos realmente medir ni cuantificar esta población. Sin embargo, sí hemos encontrado y podido analizar un listado de gente residente en esta ciudad de Panamá, con un listado compilado el día 21 de octubre de 1519, es decir, poco después de la fundación de la ciudad. Y este listado, que está a su disposición, vuestra disposición en la base de datos, registra a 171 hombres con capacidad militar. O sea, tenemos que pensar en gente, no como hombres ni mujeres, sino personas disponibles para la leva militar. Y estos 171 hombres incluían a 10 identificados explícitamente como negros. Otro conocido como negro en otra documentación, y me refiero concretamente a Pedro Volteador. Y también se hace referencia a 2 esclavos, en un caso sin especificar fenotipo, en el otro caso se refiere a el esclavo como blanco. O sea, aparte de estos casos, el documento incluye un número importante de estancieros y de mineros, o sea, como hombres residentes, gente residente en la ciudad de Panamá, justamente después de su fundación. Ahora, otra de las alegaciones de Pedrarias en su defensa contra los cargos lanzados por Gonzalo Fernández de Oviedo fue precisamente en torno a esta figura, este personaje en la conquista, Pedro Volteador. Ahora bien, sabemos que hombres negros esclavizados y también libres habían participado en las primeras etapas de la conquista y de exploración desde Santa María la Antigua del Darién y Acla. O sea, tenemos hombres como Nulfo de Villalobos, que fue incluso premiado con encomiendas, o de un tal Juan Portugués, que realmente desempeñaron un liderazgo en las huestes de la temprana conquista. Este personaje de Pedro Volteador pues aparece en la autodefensa de Pedrarias Dávila, que explica que él había comprado
a Pedro en la ciudad de Sevilla, 10 años antes. O sea, que estamos hablando de uno de estos hombres con, bueno, con experiencia en la península y también pues que había sido ya cristiano antes de ser desplazado a tierra firme. Y bueno, este hombre, Pedro Volteador, se crió en tierra firme, llegando a ser, y cito el documento de defensa de Pedrarias, llegó a ser, y cito, muy gran maestro de atabalero y volteador y ballestero y tañedor y danzante, y el mejor que se ha visto en toda España, así de hombres blancos como de negros, y que sabía las lenguas de allá. O sea, al igual que Isabel Corral, Pedro Volteador era intérprete, traductor, llegó a asumir este papel de mediación. Y sigo con el documento. Pedras explicó cómo uno de sus mejores servicios a la Armada que organizó Gil González Dávila fue venderle precisamente a Pedro Volteador, ya que Gil González lo había procurado con insistencia, y cito, principalmente porque los indios, donde quiera que iba, el dicho negro, se andaban tras él, perdidos por verle voltear y tañer los dichos atabales y danzar y bailar y hacer otros muchos regocijos. O sea, al igual que este personaje carismático, al igual que Isabel Corral, pues jugó un papel importante. En el documento, por supuesto, conocemos ese papel gracias al documento, a la documentación, que no deja de tener un enfoque un tanto eurocentrista, también paternalista, que sin embargo no tenemos por qué compartir para sí analizar. Al igual que los hombres indígenas, habían hombres africanos que se resistían, se oponían y se rebelaban contra el poder de los castellanos, o el poder que los castellanos pretendían imponer. Y vemos un caso temprano de ese tipo de resistencia en uno de los primeros rebeliones, una de las primeras sublevaciones de los cimarrones en el año 1535. Y el caso está tratado en el legajo del Archivo General de Indias, sección Justicia 364. Y me gustaría citar este legajo y esta documentación para centrarme un poco en las trayectorias y los posibles orígenes, pero también experiencias formativas de estos hombres que acordaron en 1534-35, según algunas relaciones, pues escaparse de la ciudad de Panamá Viejo, robar maíz y mujeres en las estancias alrededor, y luego, según algunas relaciones, algunas versiones, independizarse, y según otras volver a la ciudad para tomar su venganza, intentando quemar la catedral un domingo con todo el pueblo dentro. Pues algunos decían que este era el plan y otros pues lo negaban. Lo que sí es llamativo es la diversa procedencia de estos hombres apresados y obligados a testificar, algunos bajo tortura. Son hombres nombrados Juan Valenciano, o sea, un esclavo
que sin duda tendría su experiencia en la península ibérica, al mismo tiempo que posibles antecedentes o incluso orígenes africanos. Pedro Canario también, de procedencia ibérica. Hernando, portugués. Juan Marinero, también un esclavo. Cristóbal Gelofo, con el etnónimo que aludía a los gelofos de los ríos de Guinea. Juan Sape, también un etnónimo de la zona de los ríos de Guinea, de la costa africana. Y fuese lo que fuese su plan, pues vemos que los dueños de algunos de esos esclavos, como Gaspar de Espinosa, entraban en el proceso para defender a sus esclavos. Por ejemplo, Espinosa explicó que había adquirido a Cristóbal Gelofo en la isla de Española, y como muchos de los esclavos adquiridos como parte de los cargamentos de 4.000 esclavos anuales manejados por los asentistas alemanes y genoveses licenciados por Carlos V. Como muchos de estos esclavos que venían de la Española, según Espinosa, era especialmente revoltoso. Sin embargo, Espinosa insistía en que no había sido su intención hacer daño ni alejarse de forma permanente de la ciudad. Bueno, vemos en este episodio los principios del fenómeno cimarrón, pero también la muy variada procedencia e implicación urbana de la población esclavizada que provenía pues no solamente de la costa de África, sino de la misma península ibérica, las Islas Canarias, de los ríos, y si ampliamos la documentación considerada, pues podemos ver que también desde los años 20 se estaba importando población esclavizada desde indígenas, en ese caso, desde Nicaragua, Perú, Cubagua, especialmente en los años 1550, y en menores números desde Guatemala, México o incluso la costa de Venezuela. La mayoría de este tráfico humano tuvo lugar después de la muerte de Pedro Arias en León, Nicaragua, en el año 1531. La mayoría de la documentación relevante también data después de esta fecha en que vemos una mayor regulación y desaparición del fenómeno de la encomienda, repartimiento, pero al mismo tiempo una aceleración y vasta ampliación del fenómeno esclavista. Es evidente que ningún hombre de ninguna época puede cargar con la culpa de miles de años de historia en dos continentes. En cambio, un hombre como Pedro Arias Dávila nos puede ayudar a entender ese momento de confrontación entre estos continentes, confrontación irreversible y sus resultados aún presentes. Al igual que nos pueden ayudar a abordar este momento personas como Isabel de Corral, Pedro Volteador u otros protagonistas aún por conocer de este momento fundacional. Muchísimas gracias. Espero que tengamos ocasión de seguir compartiendo y dialogando sobre el legado no solamente de Pedro Arias Dávila, sino de las otras mujeres y los otros hombres implicados en la fundación de Panamá Viejo. Muchas gracias.